Buenas noches, América. Este viernes comienza en Brasil la 46ª edición de la Copa América, el campeonato cuatrienal internacional de fútbol masculino organizado por la CONMEBOL. Se llevará a cabo en Brasil. 12 selecciones, 2 de ellas invitadas de fuera de las Américas, Japón y Qatar, buscarán la victoria en diversos enfrentamientos hasta el 7 de julio. Mientras, en Francia, desde hace casi una semana se disputa la Copa del Mundo de Fútbol Femenino. 24 equipos, 3 de ellos de las Américas, Argentina, Brasil y Chile, buscan la deseada victoria. Sorprendentemente, el Mundial Femenino coincidirá con la Copa América masculina durante casi 3 semanas, haciéndole una reprobable competencia. Según la FIFA, hoy hay más de 29 millones de mujeres que juegan fútbol a nivel mundial, también en países donde sus derechos están suprimidos. Verlas competir con equipos de sociedades más avanzadas lanza un poderoso mensaje de igualdad y derechos. La pasión que las jugadoras le ponen al deporte rey es igual o mayor al que le ponen los hombres. Vean simplemente un partido de fútbol femenino para notar la diferencia. Y ese compromiso es, en general, con peores retribuciones y menos apoyo técnico deportivo si lo comparamos con el que reciben sus pares masculinos. Más aún, algunas de ellas practican el deporte siendo madres, lo que sin duda supone un reto añadido. Apoyar el deporte femenino y particularmente el fútbol que hoy brilla en esa Copa del Mundo de Francia es de justicia y sentido común. ¿Cómo puede ser que el organismo rector del fútbol sudamericano no lo vea tan claro como para evitar que las fechas coincidan? Si la Copa del Mundo fuera masculina, ¿habría coincidido? Seguramente no. Y no es un tema de que los jugadores hombres no podrían estar en las dos competiciones. El tema es de fondo, de falta de interés y de creer o no en la igualdad. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿serán suficientes las medidas económicas anunciadas por Macron para recuperar su popularidad en Francia? Radiografía de la implementación del proceso de paz en Colombia. ¿Qué se está haciendo y qué no? México niega que haya un acuerdo secreto con Estados Unidos sobre migración. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos repasando algunas noticias de la actualidad para ponerles notas al pie. Consulta a los expertos para comprenderlas un poco mejor. La primera tiene un nombre propio y pasa en Argentina. Y no es Mauricio Macri, aunque está vinculado. Su nombre, Miguel Ángel Pichetto. Es el candidato escogido por Macri para optar a la reelección y tenerlo como vicepresidente. Lo interesante de la elección y de este nombre es que Macri da un paso, cruza un puente ideológico y le estrecha la mano al peronismo. Lo hace con este senador, que es un senador moderado, pero tradicionalmente del peronismo argentino, contra el que Macri precisamente se enfrentó ideológicamente en las últimas elecciones con su coalición Cambiemos. Con este paso, ahora transforman ese nombre Cambiemos por Juntos por el Cambio. ¿Va a conseguir Macri darle la vuelta a las encuestas y a la popularidad que hace que hay algunas dudas sobre las posibilidades que tiene de reelegirse como presidente de Argentina? Se lo vamos a preguntar a Andrei Servin Pon. El señor Servin Pon es analista político, es director del Centro de Análisis Estudios Económicos, CREIS. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Las virtudes que ha visto Macri en esta elección van a convencer a los argentinos, a una mayoría de argentinos, como para revalidar esa presidencia? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder participar del programa. En cuanto a la pregunta, yo creo que la candidatura de Miguel Ángel Pichetto como dentro de la fórmula como vicepresidente de Mauricio Macri, primero que todo responde a una demanda que ya existía dentro de Cambiemos, que es la ampliación de la coalición y el retorno a una postura más dialoguista, lo que varios sectores justamente dentro del oficialismo han señalado como un paso clave, y esto es una muestra o una clara señal de esto.
Por otro lado, Pichetto lo que ofrece es un elevado grado de gobernabilidad, o sea, ya pensando después del escenario electoral, en un año que va a tener sus desafíos, Pichetto es un puente con los gobernadores. Recordemos de que varias de las gobernaciones han sido ganadas por candidatos peronistas. Y es una persona con una enorme capacidad en el terreno legislativo, lo cual es una función central del vicepresidente en Argentina. Por lo cual esa cintura, esa capacidad que tiene Pichetto en el legislativo también es particularmente importante. Podríamos agregar de que él ofrece un gran nivel de interlocución y coordinación o posible coordinación con sectores del peronismo, lo que puede ser importante en el escenario electoral como en el postelectoral, y a la vez transmite un mensaje de pragmatismo a las propias filas del oficialismo. Desde el punto de vista del análisis político, ¿qué significa esta decisión? Primero significa que Macri refuerza su imagen como un líder pragmático y pluralista, ampliando la coalición y generando las condiciones más adecuadas para un segundo mandato. A la vez, es una forma de responder un poco a la sorpresa que implicó la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, acompañando a Alberto Fernández, lo cual también ofrece un poco esta capacidad de recuperar los titulares y la atención pública, de mover fuertemente el tablero político y dejar al oponente calculando, ¿no? Viendo cómo reaccionar a este imprevisto, porque realmente tomó por sorpresa buena parte de la sociedad argentina. Y también refuerza la idea de que el purismo no es suficiente, hay que ampliar. Hay que ser pragmáticos, hay que estar dispuestos a tomar los pasos necesarios para lo que promete ser una campaña muy fuerte. Y entonces yo resaltaría estos puntos. Es sobre todo la capacidad de poder ampliar la coalición, entendiendo de que eso no es solo una ventaja en términos electorales, sino también en términos de gobernabilidad, de que pensar de que esto se puede ganar sin un puente al peronismo no es un escenario y no es una estrategia realista en las condiciones actuales, y de que si realmente la apuesta es a la construcción de instituciones, al consenso, al diálogo, no se le puede cerrar la puerta a un sector tan importante como es el peronismo. Es el análisis del director del Centro de Estudios Económicos, el Centro CREI, es analista internacional, el señor Andrei Servin-Pon. Gracias, señor Servin-Pon, por haber estado con nosotros. Feliz noche. Otra noticia de la actualidad nos lleva a Irán. Hoy ha comenzado una visita histórica de 2 días del primer ministro japonés Shinzo Abe a Teherán. El primer ministro japonés se ha reunido con el presidente Rouhani y mañana lo vamos a ver con el líder supremo Ali Khamenei. El objetivo de la visita es contribuir a mediar en la tensión que hoy existe entre Estados Unidos y el régimen de Teherán. Recuerden que Shinzo Abe es un estrecho amigo, lo ha demostrado en numerosas reuniones, partidos de golf, visitas. Recientemente Trump estuvo en Tokio en una visita de Estado. Y lo que busca es mediar entre la crisis de las dos potencias, una crisis que comenzó con la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear y que ha continuado con una escalada reciente de tensión militar en la zona del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz, hasta el punto de que la comunidad internacional se ha empezado a poner nerviosa. Vamos a Teherán. Catalina Gómez es periodista, corresponsal en Teherán. Gracias por estar con nosotros, Catalina. Feliz noche. ¿Por qué el primer ministro japonés y Japón podrían convertirse en un elemento que contribuyese a buscar soluciones, a rebajar la tensión entre los dos países? Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Es importante la primera razón es porque es un gran aliado de Estados Unidos, históricamente de las últimas décadas, pero también es un país que tiene grandes relaciones con Irán. Ha sido uno de los principales compradores de petróleo iraní hasta que las sanciones de Estados Unidos han entrado en vigor. En los últimos años, los japoneses han ido reduciendo la cantidad de petróleo que compran a Irán, pero desde que el gobierno de Donald Trump impuso la política de cero compra de petróleo a Irán, que entró en vigor el pasado mayo, los japoneses dejaron de comprar. Y entonces es un actor importante para venir y hacer un enlace tanto en Estados Unidos como Irán, buscando que no haya una confrontación mayor en la región.
¿Podemos esperar tras esta visita pasos para que se encuentre una solución al problema, a la tensión entre los dos países? Bueno, hay que dejar claro que Irán nunca ha incumplido el pacto nuclear, como lo ha dicho la Organización de Energía Atómica. Irán ha mantenido a lo que se comprometió en el 2015. Lo que busca el gobierno Trump, que como en otras decisiones políticas no está de acuerdo con lo firmado con el gobierno Obama, es incluir nuevos aspectos que para él no se incluyen en el acuerdo nuclear, por lo cual no lo satisface, como por ejemplo el programa de misiles iraní o su participación regional, que fueron puntos que no estaban contemplados en este acuerdo. ¿Qué posibilidades tiene de ser exitoso? Pues aquí las opiniones se dividen. Hay gente que cree que pueden haber mensajes que traiga el primer ministro japonés de parte de Trump, buscando la posibilidad de sentarse a la mesa y de volver a negociar, aunque los iraníes dicen que ellos no negocian con los norteamericanos, sino es dentro del contexto de este acuerdo nuclear, y sobre todo si reducen lo que ellos llaman la guerra económica contra Irán que ha puesto en marcha el gobierno de Trump y que de una cierta manera tiene en muy malas circunstancias la economía iraní. Es el análisis de la periodista corresponsal en Teherán, en Irán, Catalina Gómez. Catalina, como siempre, un placer escucharte. Gracias por tus explicaciones. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a Francia. Hoy, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha enviado al Parlamento a su primer ministro, Édouard Philippe, y lo ha hecho con el objetivo de presentar una serie de reformas a las que ha llegado finalmente tras meses de tensión en las calles y de negociación social y de conversación con la sociedad francesa, que han contribuido a erosionar profundamente la popularidad del presidente francés. Son propuestas que tienen que avanzar en la promesa original de Macron cuando ganó las elecciones, y es que hay que reformar el sistema francés y hay que impulsar una serie de mejoras de la economía, de propuestas de transformación económica para garantizar su viabilidad. Emmanuel Macron ha repuntado en esas encuestas unos 5 puntos en los últimos días, pero si bien esa es una noticia positiva, la negativa es que su popularidad se mantiene alrededor del 30-32%, que es una cifra muy bajita. ¿Cuáles son las propuestas que hoy Édouard Philippe ha presentado al Parlamento? Son diversas, hay 2 que son las estrella, las más fundamentales. La primera es reducir los beneficios del desempleo a aquellas personas que se queden sin empleo de rentas más altas, que tengan más patrimonio, que hayan cobrado un salario por encima de determinados niveles, pero que sea un salario cuantioso. La segunda también es relevante, especialmente para los franceses, incrementar los incentivos que ofrece el Estado francés a aquellos ciudadanos que quieran trabajar más allá de la edad de jubilación en la que ellos podrían retirarse y empezar a cobrar esos beneficios del Estado, pero que deciden continuar trabajando y cotizando, lo cual al Estado francés le interesa mucho, particularmente porque en Europa hay un proceso de envejecimiento de la población que hace que esos sistemas de protección social estén muy tensionados. Bueno, vamos a París. El corresponsal del periódico El País en París, en Francia, es Marc Bassets. Marc, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Esas propuestas económicas buscan contentar a los franceses. Hay noticias positivas en las cuestiones económicas que benefician también al presidente Macron, que probablemente también se ha sentido ahora más fuerte después de haber apaciguado a los chalecos amarillos para conseguir. Pero nos fijábamos en la popularidad, sigue siendo muy baja a pesar de ese pequeño repunte. ¿Por qué es tan baja? Bueno, los datos lo acompañan, pero tampoco son datos que podamos llamar espectaculares. El desempleo sigue siendo alto comparado con otros países europeos como Alemania, y el crecimiento económico, Francia crece, pero es un crecimiento lento todavía. Las medidas realmente no se notan o no las nota toda la población. A esto hay que añadir que Emmanuel Macron, aunque ganó las elecciones presidenciales hace 2 años, en el 2017, las ganó realmente con poco apoyo. En la primera vuelta de las elecciones tenía un 24% de votos, lo que significa que 3/4 partes del electorado no son favorables a Macron y no lo siguen siendo. Incluso ha habido estas protestas en los últimos meses, que empezaron en noviembre, de los chalecos amarillos,
¿no? Estas protestas en contra de la subida del precio del carburante, en contra de las medidas económicas que reforzaron durante unos meses la impopularidad de Macron. Pero en las últimas semanas ha habido un pequeño repunte en su tasa de aprobación y hay que decir que se está recuperando levemente después de la crisis de los chalecos amarillos. Esa batería o paquete de propuestas que ha presentado hoy el primer ministro francés, de la cual antes explicábamos dos, ¿van a contentar, van a calmar al movimiento de los chalecos amarillos? El movimiento de los chalecos amarillos está, yo diría, apagado. No ha desaparecido, pero está muy apagado. Se siguen manifestando cada sábado en París y en grandes ciudades, pero son muy pocos, son unos miles de personas. Se puede decir que la crisis de los chalecos amarillos está superada, ¿no? Pero hay un malestar profundo en un sector amplio de la sociedad francesa que yo no creo que vaya a desaparecer por mucho que las medidas de Macron funcionen, por mucho que la economía empiece a recuperarse. El problema para los oponentes de Macron es que no tiene ningún líder alternativo a Macron más allá de Marine Le Pen, la presidenta del Reagrupamiento Nacional, el gran partido de la extrema derecha. Y en todas las elecciones hasta ahora que ha habido, Marine Le Pen, cuando hay una segunda vuelta de las elecciones, las acaba perdiendo, porque el resto de votantes se acaban uniendo para evitar que la extrema derecha llegue al poder. Y esto es lo que podría ocurrir en las próximas elecciones municipales, que son el año próximo, 2020, y presidenciales, que son el 2022. Es el análisis de Marc Bassets, que es el corresponsal jefe del periódico El País en Francia, desde París. Gracias, Marc. Feliz noche. Y la última noticia para recordar el cumpleaños, el nacimiento de Ana Frank, esa figura que se ha convertido en un símbolo de la resistencia en contra del nazismo, esa figura de esa joven que nacía un día como hoy en 1929 y que moría a los 15 años en 1945 en un campo de concentración. Se refugió en la azotea del edificio de Ámsterdam en la que se escondía de los nazis, pero tras haber sido delatada, muy probablemente, aunque nunca se confirmó, por alguien cercano a la familia, fue trasladada a un campo de concentración donde murió de una enfermedad. Escribió un famoso dietario, un diario que ha pasado a la historia como esa referencia, esa mirada pura de una adolescente que veía cómo su vida peligraba, hasta el punto de que acabó peligrando y murió en ese campo de concentración por la represión nazi. Una cita que hoy, en esta mirada positiva, queremos recordar. Todos tienen en su interior una buena noticia. La buena noticia es que no sabes cuán grande puedes ser, cuánto puedes amar, qué puedes lograr y cuál es tu potencial. Con el mensaje positivo de Ana Frank terminamos. Vamos a la pausa y al volver hablamos del posconflicto en Colombia y su implementación. Y más adelante en el programa vamos a hablar del acuerdo secreto entre México y Estados Unidos. ¿Existe? Lo conversaremos con quienes nos pueden dar algunas luces para comprenderlo. Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para profundizar sobre un controvertido proceso de implementación de un acuerdo de paz, el de Colombia. El gobierno de Iván Duque llegó a la presidencia, ganó las elecciones en agosto del año pasado, tomó posesión el 7 de agosto. Iván Duque consiguió esa presidencia, entre otras cosas, con un compromiso de revisar esos acuerdos de paz que han generado una profunda división dentro de la sociedad colombiana. Al frente de esa tarea, la de implementar ese proceso de paz, conseguir reconciliación en Colombia, tras décadas de conflicto con las FARC, está Emilio Archila, que es el alto comisionado, ese es su cargo oficial, alto comisionado para la estabilización en Colombia, es asesor del presidente Duque y está en Washington explicando las bondades que a su juicio tiene ese acuerdo de paz y esa implementación. Señor Archila, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Usted viene a Washington para intentar convencer a los escépticos de ese proceso de paz. Bueno, más que convencerlos del proceso de paz, vengo a mostrar lo sólida que es la decisión del presidente Duque de cumplir con lo que se pactó.
no solamente a reiterar la expresión política que él siempre ha hecho de que no se van a modificar los acuerdos, que vamos a implementar los acuerdos, sino también para compartir con los Estados Unidos, que ha sido un gran aliado en este inicio, de lo muy bien que estamos haciendo la planeación a largo plazo y de lo robustas que han sido las ejecutorias que tenemos hasta ahora. Hay un dicho castellano que dice: dime de qué hablas y te diré de qué careces. Cuando el acuerdo es tan sólido, tanto interés en convencer y en explicar, ¿es porque realmente hay cosas que no son tan sólidas como las explican? No, este es un proceso que tiene muchos frentes. Digamos, en lo que le corresponde al Ejecutivo, tenemos que apoyar a los excombatientes en su proceso de reincorporación a la vida. Debemos identificar cuáles han sido las zonas más afectadas por la violencia, después tener una planeación de largo plazo y cerrar las brechas entre esas zonas y el resto del país. Debemos mantener los procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Tenemos que seguir en la fortaleza de cómo proteger, cuidar a las víctimas y asegurarnos de que tengan las reparaciones. Hay un capítulo de reforma rural integral que implica cambiar las condiciones en las cuales se maneja la tierra en Colombia. Ese capítulo tenemos que pasar la legislación, asegurarnos de que se implemente. Entonces, son muchos frentes, gran parte de ellos de interés de los Estados Unidos, que es nuestro aliado, y es relevante en la medida en que ellos también tienen el compromiso contarles cómo vamos avanzando. Un aliado que en cabeza de ese aliado que está el presidente Trump, hemos escuchado no en una, sino en varias ocasiones sus críticas por la extensión del cultivo de la hoja de coca o la producción de cocaína. Ese es uno de los principales escollos de la relación con Estados Unidos en esa implementación del proceso de paz. Es uno de los temas, pero afortunadamente el secretario Pompeo hoy públicamente reconoció los esfuerzos que está haciendo el presidente Duque. Reconoció que en este año se ha hecho mucho más de lo que se había hecho en los años anteriores. Dijo que íbamos por la ruta correcta. Y dentro de los temas que hemos compartido con muchos de los legisladores, de personas en el gobierno, de aliados en esa estrategia, está mostrar que hay una estrategia que es compuesta por erradicación forzosa, cuando la Corte Constitucional lo autorice la fumigación, pero un componente importante, un componente fuerte es la sustitución voluntaria. Eso ha permitido que alrededor de 50.000 hectáreas sean voluntariamente sustituidas. Y estos programas, que ya no es uno como recibimos, sino por lo menos 3, tienen la ventaja de que van el paso adicional, y es que le dan a las personas que estaban cultivando coca un producto sustituto con el cual pueden mantenerse dentro de la legalidad. Es interesante. Bueno, vamos por partes. Esas declaraciones del secretario Pompeo las hizo en el Comité de Control de Narcóticos del Senado en las últimas horas, y dijo que el esfuerzo antidrogas del presidente Duque es sincero y situó en el 60% la erradicación de coca este año con respecto al anterior. ¿Qué es lo que ha cambiado para que se produzca un incremento tan importante en la erradicación? Varias cosas. Una de esas es la convicción profunda del presidente de que la coca tenemos que eliminarla, que tener 200.000 o más hectáreas de coca impide que haya el progreso que el país necesita. En el caso de la implementación, está previsto en los acuerdos que va a existir esta política integral en contra de la droga, y como lo mencionaba, hay un componente de sustitución voluntaria donde nosotros estamos. Esa es la primera etapa para poder, con posterioridad, implementar la hoja de ruta que tenemos para los 170 municipios más afectados por la violencia, que es lo que en el campo en un lapso de 10, 15 años, que es como estaba previsto, y si se sigue la planeación tan juiciosa que estamos haciendo, va a lograr que no exista ni esa ni otra forma de violencia. Fuentes militares de Colombia sitúan en alrededor de unos 1.000 los miembros del Ejército de Liberación Nacional, que es otra organización violenta en Colombia, que hoy viven en la frontera colombo-venezolana y encuentran refugio en Venezuela. ¿Es Venezuela el principal enemigo de este proceso de paz?
Digamos, la gente del ELN, nosotros no lo identificamos como un grupo armado. Digamos, nosotros tenemos la convicción de que son narcotraficantes y terroristas. No tienen respaldo político, no tienen una visión, no han querido suspender sus actividades de terrorismo para poder dar un paso hacia unos diálogos con ellos. Digamos, dentro de la necesidad de llegar al Estado, a los territorios, que es uno de los propósitos de los acuerdos, una vez que las FARC salen de ahí, es necesario llegar con los servicios públicos, es necesario llegar con las vías, con la educación, con aquello que va a dar las condiciones para que en el largo plazo tengamos una paz duradera. En los sitios en donde ellos están cometiendo sus fechorías, en particular en el Catatumbo, la circunstancia de que el gobierno venezolano los hospede, la circunstancia de que el gobierno venezolano haga negocios con ellos, nos crea una dificultad adicional, claro. Le veo a usted muy prudente. ¿Venezuela está haciendo lo que tiene que hacer para hacer frente a esa presencia de esos miembros del ELN que usted ha descrito como organización narcoterrorista? No, el gobierno venezolano no solamente no hace lo que tiene que hacer, sino que facilita las condiciones para que ellos no sean objeto de las actividades militares colombianas. ¿Qué tendría que hacer? Ellos, bueno, lo primero que tendrían que hacer es reconocer al presidente Guaidó, permitir que la democracia en ese país, en nuestro país hermano, en nuestro país vecino, en nuestro país que tanto queremos, permita que haya personas como el presidente Guaidó, que expresamente ha dicho que Venezuela debería tener una política de combate al ELN. ¿Cómo se materializa ese combate al Ejército de Liberación Nacional? Digamos, no permitiéndoles que crucen la frontera a esconderse, no permitiéndoles que tengan campamentos al otro lado de la frontera, no permitiendo que la coca que ellos están produciendo y sacando salga por Venezuela, no teniendo negocios que permitan que el oro ilegal también sea transitado por Venezuela. ¿Cómo influye en el proceso de paz la toma de posesión de uno de los líderes más denostados de las FARC, Jesús Santrich? Colombia es un país que tiene instituciones fuertes. El presidente Duque es un hombre profundamente demócrata, muy institucional. En esa medida, las circunstancias de que las distintas cortes que han debido pronunciarse sobre el muy complejo caso de Santrich hayan llevado a que eso ocurra y que haya tenido la posesión, lo que muestra es el imperio de la regla de derecho en Colombia y en particular en un tema tan sensible como la aplicación de los tratados, de los acuerdos. Pero hay quien ve esa toma de posesión como un fracaso en la negociación, que le da aire a quien tiene que responder por crímenes de narcotráfico, por abuso de menores, por actividades violentas o terroristas, etc. Los procesos tienen sus tiempos. El caso de Santrich es un tema obviamente muy relevante, muy significativo, porque no solamente tiene una de las previsiones del acuerdo, sino por lo menos 3 previsiones del acuerdo involucradas. Pero en lo que hace a las responsabilidades propias de mi cargo, que tiene que ver con estabilización del país, dentro de los 10 años que vamos a tener que estar trabajando para que no se vuelvan a dar las condiciones que permitieron la violencia, ese va a ser un tema anecdótico. Son las explicaciones, las respuestas de Emilio Archila, que es el alto comisionado para la estabilización del gobierno de Colombia, es asesor del presidente Duque en ese difícil y delicado proceso de reconciliación y de implementación de un cuestionado acuerdo de paz, proceso de paz. Continuamos en Cuestión de Poder. Vamos a profundizar sobre la cuestión que está llevando de cabeza la diplomacia mexicana y también estadounidense. Y es que cada día descubrimos algo nuevo. La semana pasada se produjeron esas conversaciones entre las dos delegaciones, la de México, que estaba buscando la paz para evitar la entrada de los aranceles de Estados Unidos a los productos mexicanos que quieran entrar en la Unión Americana, y su contraparte en Estados Unidos. Se produjeron diversas reuniones. Al final se llegó a un acuerdo in extremis que evitó la entrada de esos aranceles.
Pero a partir de ahí entramos en una nebulosa en la que parece que hay un acuerdo de un compromiso por parte de México para reforzar su compromiso y detener la inmigración irregular enviando soldados a la frontera sur o Guardia Nacional, unos 6.000 efectivos. Trump se compromete a no aplicar los aranceles, pero más allá de eso no tenemos mucha claridad. ¿Hay acuerdo secreto? Así lo dice el presidente Trump. Lo niega el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Ayer el presidente salía de la Casa Blanca para un evento político y mostraba un papel diciendo: este es el acuerdo secreto que México en su momento hará público. Y hoy le han preguntado: oiga, el acuerdo, ¿usted cuando lo enseñó? Vimos algunos detalles. Estos son los dos momentos. Este es el acuerdo que todos dicen que no tengo. No, porque voy a dejar que México lo anuncie en el momento correcto. Y esa pequeña página extra del acuerdo que brillantemente vieron, yo tengo tanto respeto por ustedes cuando la levanté a la luz del sol y fueron capaces de leerla a través de la luz del sol. Eso no estuvo anticipado, pero sin importar eso, quiero decir, sabían lo que dije y no lo hice a propósito. ¿Hay o no acuerdo secreto? José Díaz Briseño es mexicano, es corresponsal del diario Reforma de México, es corresponsal en Washington. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por tenerme aquí. ¿Hay acuerdo secreto o no hay acuerdo secreto? Pues en la voz del presidente Trump sí hay un acuerdo secreto. En la voz del canciller mexicano no existe, como bien dices. Ahora, ¿a qué se refiere más allá de que sea secreto o no? El canciller mexicano trató de explicar eso hace 2 días y ayer mismo también, y dijo que es muy probablemente que el presidente Trump se esté refiriendo a que llegados los 45 días famosos, se va a hacer un corte de caja sobre si han bajado los flujos o no de migración y cómo están funcionando las medidas que se tomaron. Establecer 6.000 efectivos de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera con Guatemala, aumentar el programa de devoluciones de los migrantes en la frontera norte, y una vez que se realice ese corte de caja, México, si no se cumpliera la baja que estiman que tendrían con estas acciones, México estaría dispuesta a avanzar en una discusión sobre un acuerdo sobre asilo, no con Estados Unidos, sino con los países de la región. Así lo dijo el canciller mexicano. ¿A qué se refiere con esto? Sabemos que la propuesta principal de Estados Unidos, que estuvo durante la mesa toda la semana pasada, esto lo dijo el canciller mexicano justamente ayer, es que por los primeros 2 días de negociaciones, Estados Unidos puso el tema del llamado tercer país seguro, que es básicamente que los migrantes tengan que solicitar asilo en México y prohibir su avance hacia Estados Unidos, muy parecido o casi exactamente igual al que tiene la Unión Europea con Turquía, sin la entrega de dinero para que México se sea cargo de esos flujos migratorios, pero México está totalmente opuesto a eso. Lo que el canciller Ebrard dijo es: tenemos que abrir una discusión con países de la región como Brasil, Panamá, Centroamérica mismo, para encontrar una forma para que justamente estas personas que buscan asilo y que van de país en país en país puedan ser pues alojadas en alguno de ellos sin que México cargue con todo el peso. Pero eso solo sería si no se cumplen las exigencias de Trump en estos primeros 45 días. Eso es lo que dice el canciller mexicano que sería el acuerdo secreto. Bueno, muchos puntos. Vayamos por partes. El tema de la Guardia Nacional. México se compromete a enviar los efectivos, que de hecho ya los está desplegando, 6.000 de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. En Estados Unidos, cuando el presidente decide movilizar a la Guardia Nacional por el motivo de emergencia nacional que él considera que tiene que decretar, esa Guardia Nacional se desplaza. La polémica con la frontera de Estados Unidos es que la Guardia Nacional estadounidense solo puede hacer apoyo logístico. No puede revisar pasaportes, no puede detener a migrantes, puede hacer una serie de tareas, pero muy limitadas, más allá de la venta del despliegue militar, que es seguramente lo que más le gusta e inspira al presidente estadounidense. En el caso de la Guardia Nacional Mexicana, ¿esas funciones también están limitadas? Y es, como pasa en Estados Unidos, un ejercicio de despliegue mediático más que de eficacia. Esta solución de venderle al presidente Trump que van 6.000 guardias nacionales mexicanos a la frontera sur es también fruto de una suerte de, no diría improvisación, pero sí como un último recurso para intentar calmar los ánimos ante esta amenaza de los aranceles. La Guardia Nacional Mexicana es en principio la respuesta que ha tenido el gobierno de López Obrador, que tomó posesión en diciembre, para hacer frente a la violencia. Ellos dicen: con esta policía militarizada vamos a tener control en todo el territorio nacional.
pero ha estado envuelta en la polémica porque pues, básicamente defensores de derechos humanos, personajes de la oposición han dicho, esto no es un nuevo cuerpo policial, es solo vestir a las unidades de policía militar, de policía naval que están actualmente en las calles, ponerles un uniforme que diga Guardia Nacional y sacarlos a las calles junto a la Policía Federal Mexicana, de las que hay algunas deficiencias. Ahora, esas unidades estarán yendo justamente a la frontera sur, pero no han pasado todavía por un entrenamiento para hacerlas una policía militar, y algunos expertos dicen lo que realmente está yendo hacia la frontera sur con Guatemala y México son unidades del ejército para desplegarse justamente para contener migrantes. El otro punto de ese acuerdo que interesa al presidente es evaluar en 45 días si el número de migrantes ha disminuido. Pero el documento que sepamos no incluye el acuerdo, y el documento que sepamos no incluye un número o un objetivo a alcanzar. La última cifra de detención de migrantes en frontera sur de Estados Unidos es de 144.000, que si bien es una cifra muy elevada si la comparamos con esta presidencia y con la de Barack Obama, la supera a todas las anteriores, pero si nos vamos a la época de George Bush, está por debajo. En cualquier caso, dice el documento que se ha filtrado y que los medios han podido leer, que si el gobierno estadounidense determina a su discreción que los resultados no son suficientes, entonces se darían los pasos por parte del gobierno de México para abrir la puerta a lo que se conoce como tercer país o país seguro. O al menos una discusión sobre tercer país seguro. Y ahí es donde Trump se guarda la carta de volver a poner aranceles si las cosas no avanzan. Así es. Se filtró durante estas conversaciones de la semana pasada que el nivel que Estados Unidos estaba buscando para que bajaran justamente este flujo mensual sería alrededor de 20.000 detenciones. Esto es básicamente, pues sería drástico, de 144.000 que hay ahora a 20.000. Dicen que ayudarán los meses del verano, pues tradicionalmente las detenciones bajan en verano dado el calor que hay en la frontera, la gente no viaja en estos meses, pero realmente es justamente, si no bajara a este nivel, México estaría dispuesto a abrir esta discusión sobre qué hacer con los peticionarios de asilo. Este es un tema muy delicado, Gustavo, porque muchos defensores de derechos humanos dicen cualquier país al que llegue un migrante tiene el derecho tiene la obligación de protegerlos y no necesariamente de coartarles sus derechos al asilo. Al establecer un programa de tercer país seguro como el que existe entre la Unión Europea y Turquía, muchos creen que se están coartando justamente esta capacidad que tienen muchas personas que sufren de violencia o situaciones muy extremas de llegar a pedir directamente a las puertas de Estados Unidos asilo. ¿Cómo valoras el lenguaje de que Estados Unidos determinará a su discreción? En una conversación entre iguales, cuando uno de los dos le dice al otro que voy a determinar a mi discreción si lo que hemos pactado lo estás cumpliendo o no, ¿cómo lo valoras? La siguiente parte dice tras consultas con el gobierno mexicano, pero en sí mismo, pues ese fragmento, pues en principio es alarmante. Este documento, volvemos a decirlo, es algo que se filtró en los medios dado la torpeza diplomática del presidente Trump al ponerlo a contraluz en el sol y que se filtraran los contenidos, pero no conocemos el documento en sí mismo. El canciller mexicano ayer mismo se le pidió, oiga, preséntenos el documento para verlo. Lo único que conocemos es un reporte que él hizo al Senado mexicano con algunos extractos del documento, pero sin tener el documento en sí mismo. Es muy difícil juzgar exactamente lo que hay ahí sin tener claridad de exactamente cada una de las partes. ¿Cómo valoras la negociación que ha tenido la delegación mexicana con la contraparte estadounidense? Un momento muy difícil de la relación bilateral que no se veía, y esto no lo digo yo, lo dicen los analistas que han estudiado la relación, personajes que han hecho diplomacia entre México y Estados Unidos, que no se veía un momento tan delicado en la relación desde hace básicamente 35 años. Desde la época de los 80s con el presidente Reagan, en medio de la crisis de la deuda mexicana con Centroamérica en llamas, el tema de la guerra antidrogas a todo lo que daba, pues no se veía justamente esta tensión entre dos países que en principio en esos 35 años han visto justamente estrechar sus relaciones de una manera dramática. México ya es desde principios de este año el principal socio comercial de Estados Unidos, le compra más a Estados Unidos que toda Latinoamérica junta, es un socio clave como en temas de seguridad estratégicos, se colabora militarmente y también con las agencias de seguridad, por ejemplo, entregando todos los datos de los extranjeros que llegan a México, y esto para cuestiones antiterroristas. Y
es curioso que el presidente Trump se escude en la seguridad nacional para imponer supuestamente esta amenaza de aranceles. ¿Cómo jugó el gobierno mexicano sus cartas? La amenaza que existía era que el Producto Interno Bruto de México bajara 1% en 2020 si el nivel más alto de los aranceles se alcanzaba en octubre. Y también hay que decir, la opinión pública mexicana está a favor de contener a los migrantes. Hoy mismo un diario nacional mexicano publica una encuesta en la que se establece que 61% de los mexicanos está a favor de no permitir la entrada de los centroamericanos y otros flujos migrantes a través del territorio nacional. Y sobre estas dos cifras, el daño que podría causar a la economía y el apoyo a medidas duras, que el presidente López Obrador basó su decisión de aceptar un acuerdo así. ¿Es una contradicción lo que está aceptando AMLO con respecto de lo que vendió en su programa político durante la campaña? Es un presidente de izquierda, un presidente hasta cierto punto populista, pero por el hecho de tenerse esas posiciones de izquierda a ojos de un espectador externo, podría pensar que sintoniza más con esas políticas sociales de acogida, así pasa en otras democracias del mundo. Sí, el gobierno mexicano se defiende y dice que básicamente ellos tienen un enfoque distinto y que básicamente con el registro de los extranjeros en la frontera sur, pues es una medida humanitaria para saber quién está entrando y quién no, y no violar sus derechos humanos. Pero la verdad es que con este tipo de políticas como la militarización de la frontera sur, pues nos deja el sabor de que es todavía más duro que los gobiernos anteriores. Tengo que cerrar, pero quiero preguntarte por el tema de Brasil, Panamá, has hablado de Centroamérica, algunos reportes periodísticos hablan de Guatemala, que es el país precisamente que está haciendo frontera con México. ¿Por qué esas conversaciones tienen que esperar a 45 días y no se ponen ya en práctica hoy, que siendo un problema como sabemos que es regional? Lo que sabemos es que ya desde esta semana la Cancillería mexicana está haciendo contactos regionales para explorar y tener lista una propuesta contra la propuesta de tercer país seguro que Estados Unidos muy probablemente presentará en 45 días de no bajar los flujos. México no tiene claro exactamente todavía cuál sería su propuesta a presentar. Algunos hablan de una propuesta de primer país de asilo, o otras de alternativas de asilo para los migrantes que llegan en otras regiones, incluso como Australia. Pero justamente hablar de Brasil y Panamá es porque a través de esos dos países llegan algunos de los flujos inmigrantes de África y de Cuba. Las explicaciones del periodista, corresponsal del periódico Reforma, periódico mexicano, aquí en Washington, Pepe Díaz Briseño, hoy en Cuestión de Poder. Gracias. Redes sociales. Mensajes en las redes sociales sobre cuestiones de la actualidad, como unas declaraciones que recuperan los medios y también se hacen eco las redes sociales de Mauricio Macri, que en el 2015 se enfrentaba a Daniel Scioli del Frente para la Victoria. En esa campaña electoral, Macri dijo esto. Gobiernan hace 25 años los mismos, cambia solo el presidente. Pichetto es el ejemplo, presidente del bloque con Néstor, Cristina, y si gana el Frente para la Victoria va a seguir siéndolo. Esa referencia a Pichetto de Mauricio Macri, que hoy, paradójicamente, irónicamente, lo escoge como su candidato a vicepresidente. Otros mensajes de la actualidad es la polémica que ha generado la Secretaría de Cultura del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha criticado a la diseñadora venezolana Carolina Herrera por el uso, dice el Gobierno de México, de diseños de pueblos originarios. Y le piden explicaciones. Le responden en redes sociales a AMLO. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es una contradicción ambulante. Si está en contra de la apropiación cultural, debería empezar por dejar de hablar español, cambiar su vestimenta y legalizar los sacrificios humanos. Y finalmente un mensaje sobre nuestro editorial de ayer, en el que hacíamos un llamado a darnos cuenta que si bien Donald Trump y México han llegado a un acuerdo para reducir esa inmigración ilegal, el acuerdo no incluye, y a nuestro juicio era relevante, un paquete de ayuda para los países del Triángulo Norte, de donde sale la mayor parte de esos migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Nos dicen esto. Todos saben que la inmigración ilegal es un delito. Este tipo de editoriales fomentan más esa ilegalidad. Gracias por su mensaje y por su crítica. Nosotros no fomentamos la inmigración ilegal, intentamos poner en perspectiva
todos los elementos que contribuyen a esa inmigración ilegal. Dice el proverbio que para encontrar la solución al problema, primero hay que identificarlo bien. Y creemos, y lo seguimos pensando, que no está bien identificado el problema de la inmigración. El problema está en el origen. Y si no se soluciona el problema de origen, todo lo que se ponga en medio del trayecto va a servir de muy poco. Gracias por la generosidad de su tiempo y por sus comentarios. Nosotros volvemos mañana, confiando siempre que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros esta noche, de la voz de los que conocen las noticias. Que descansen.